¿Quién de ustedes no ha escuchado hablar de Super Mario 64? ¿Quién de ustedes no lo ha jugado y ha pasado buenos ratos de diversión con el juego? Apuesto que la mayoría lo hemos hecho, o al menos hemos escuchado este título. Es por eso que casi puedo asegurar que todo el mundo conoce este juego tan bello. Y si no lo conoces, quédate, te aseguro que aprenderás algo nuevo. Soy Marco y el día de hoy analizaremos Super Mario 64. Super Mario 64 ha sido uno de los mejores juegos lanzados para la legendaria consola Nintendo 64. Y no solo de esta consola, sino uno de los mejores juegos en la historia hasta el momento, debido a su gran innovación dentro del género plataformero, pero eso lo mencionaré más adelante en el video. Fue uno de los juegos de lanzamiento de esta consola. Llegó a vender más de 11 millones de copias. Su lanzamiento en Japón fue el 23 de junio de 1996. En América del Norte el 29 de septiembre de 1996 y en Europa el 1 de marzo de 1997. También ha tenido lanzamientos en Virtual Console para Wii y Wii U. Y la más reciente, Super Mario 3D All Stars, en Nintendo Switch, lanzada el 18 de septiembre de 2020, sin olvidar que también le dieron una representación en el juego Mario Galaxy 2, en el nivel Galaxia Fortaleza Nostálgica. Mario 64, un gran juego que ha cambiado por completo la industria de los videojuegos, y sobre todo, la del género de plataformas. Significó una revolución en su tiempo, ya que los estándares de ese entonces se basaban en juegos de perspectiva bidimensional o intentaban simular la tercera dimensión, pero simplemente las consolas no tenían el poder suficiente para lograrlo. Aprovechando la potencia de la consola Nintendo 64, Mario Bros. Logró dar el gran salto a la tercera dimensión, dejando atrás el diseño lineal de niveles que manejaba anteriormente, convirtiéndose en una experiencia más de exploración. Además, sus controles, mecánicas y físicas fueron innovadoras, nunca antes vistas, con movimiento y técnicas más avanzadas y hacían uso de combinaciones de botones aprovechando el nuevo control de la consola, que a diferencia de su generación pasada, este tenía más botones y contaba con una distribución distinta. Era esa chispa que se adentraba en el mercado y también el gran salto que Mario necesitaba para renovar su fórmula y mantener la atención de los consumidores. Tanta fue su innovación que sentó las bases para muchos de los videojuegos plataformeros de ese tiempo. Como Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie y títulos posteriores, que hasta hoy en día siguen utilizando la misma fórmula, o al menos una variación de ella. Desde mi punto de vista, puedo decir que Mario 64 brillaba en el acceso a niveles. Para mí, siempre fue muy entretenido, debido a su facilidad para entender qué debes de hacer para comenzar a jugar. La organización de niveles se basa en el uso de una zona central, que conecta todos los mundos. En este caso, el cuarto central es el castillo de Peach, y la manera de acceder a los otros mundos es mediante pinturas esparcidas por el castillo. Cada pintura es única y tiene una pequeña representación de lo que se verá en el nivel. Incluso existen pinturas interactivas, en las cuales tus decisiones fuera de ellas afectan el funcionamiento interno, como en el nivel TikTok Block. Antes de entrar al nivel, te encontrarás con un reloj de manecillas que estará girando. Dependiendo de la posición de las manecillas, todo el mundo se detendrá por completo. Irá más rápido de lo normal o cabe la posibilidad de que vaya un poco más lento. Por otro lado, el castillo está dividido en 3 partes. El lobby, el cual es la parte inicial, el sótano, la segunda parte y al final, el techo. En estas 3 zonas se encuentra un nivel temático dedicado a la batalla contra Bowser. Las 2 primeras batallas contra Bowser te conceden una llave,
la cual abre la puerta para desbloquear la siguiente zona. La forma en la que los desarrolladores nos obligan a jugar todos los niveles es muy ingeniosa. En ciertos niveles, para entrar a la sala en donde se resguarda el cuadro, hay puertas que necesitan cierta cantidad de estrellas para romper un sello. Cada nivel tiene 6 estrellas temáticas y una estrella extra al recolectar 100 monedas. Tú decides de qué manera obtendrás las estrellas necesarias para terminar el juego. Fue muy innovador en cuanto a su menú principal. Consiste en la cara de Mario dándote la bienvenida. Y no acaba aquí. Aquellos curiosos que les gusta explorar se llevaron una sorpresa al ver que podías deformar y jugar con la cara de Mario. En definitiva, un menú muy divertido. Todas esas nuevas y revolucionarias ideas lograron que Super Mario 64 marcara un antes y un después dentro de los videojuegos. Okidoki. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Ahora sí, viene lo que más disfruto, quiero de este juego. Cuando escucho a alguien hablar de Super Mario 64, lo primero que se me viene a la cabeza es el speedrunning. Y es obvio, ya que hasta la fecha, la comunidad de speedrunning es muy activa. Antes de continuar, tengo que mencionar qué es el speedrunning. Es una competencia entre jugadores cuyo objetivo principal es acabar un videojuego en el menor tiempo posible. Cabe mencionar que hacer speedruns es una práctica muy común en la mayoría de videojuegos. Constantemente se compite por ver quién es la persona que termina más rápido el juego. Se establecen varias reglas o categorías para tener una mejor organización, y Super Mario 64 no se salva de esto. Güey, estaba en tono de Bowser, sí, la neta. Ah, güey, por fin me llevó. Dentro del speedrunning de este juego existen varias categorías, las cuales son estas. Esta es la menor cantidad de estrellas necesarias para completar el juego. Se salta todos los niveles, haciendo únicamente las 3 batallas de Bowser, ejecutando trucos muy precisos para saltarse todos los niveles. Actualmente, el récord mundial le pertenece a Kano con un tiempo de 6 minutos, 29 segundos, 950 milisegundos. ¡Hola, bestia! ¿What? ¡A la madre! Yo me retiro del Mario ya. ¿What the fuck? La única estrella que se consigue en esta run es Board Bowser Sub, para mover el agua que impide la batalla del segundo Bowser. Esta fue la precursora de las runs de 0 estrellas, hasta que se descubrió cómo saltarse esta estrella. El récord mundial le pertenece a Kano, con un tiempo de 7 minutos, 10 segundos, 430 milisegundos. Creo que esta es la categoría más común de los speedruns. Es una ruta que puede cambiar dependiendo de tu habilidad en el juego, existiendo rutas de lo más complicadas o un poco más básicas. Seguro que encontrarás la que sea más agradable para ti. Sin embargo, lo más destacable de esta categoría es el uso del conejo Mips para atravesar puertas. Es necesario haber obtenido 15 estrellas al menos para que este aparezca. Él te permitirá pasar la puerta hacia el segundo Bowser. El récord mundial en esta categoría le pertenece a Slippery Nip, con un tiempo de 14 minutos, 56 segundos, 30 milisegundos. No, ya no es. Espérense. No me lo van a mandar. Esta es la cantidad mínima de estrellas para terminar el juego de la manera prevista, sin uso de glitches que sean muy pesados. Esta es una de las categorías más interesantes de ver, porque es habilidad pura ejecutada. Pasarás por todos los niveles,
no conseguirás todas las estrellas. El récord mundial le pertenece a Guy Whatever con un tiempo de 46 minutos 59 segundos. Oh Dios, sub 56, no me puedo creer. No mames. No mames. Esta categoría se podría considerar como terminar el juego al 100%. Son las runs más tardadas y requieren un conocimiento del juego enorme, tanto de mecánicas del juego como en la práctica de este. Muy tardadas, pero muy gratificantes de terminar. El récord mundial le pertenece a Batora, con un tiempo de 1 hora, 38 minutos y 21 segundos. Ahí está, 2.42. 2.42. Yo dije que iba a salir con 2.45 o algo así. 2.42 me satisface. Practicar speedrunning es muy complicado. Requiere una enorme cantidad de tiempo, habilidad y comprensión de las mecánicas del juego. Pero hacer speedruns de este juego es una buena experiencia que recomendaría a cualquier persona. Incluso si nunca has hecho un speedrun, Super Mario 64 es un buen juego para iniciar a hacerlos. Hasta yo he llegado a practicarlo. Si quieres experimentar el juego de distinta manera, deberías intentarlo también. Es una actividad muy divertida y si te gusta tanto el juego, probar nuevas formas para vencerlo y mantenerlo renovado siempre es bueno para mantener tu amor al juego. Este análisis lo creé especialmente por el gran cariño que le tengo a este juego. Desde pequeño pasé incontables horas jugando junto a mi hermana. Ella me veía y comentaba mientras yo controlaba a Mario. Existen tantos bonitos recuerdos junto a mi primer videojuego. Me ha acercado a muchas nuevas y buenas amistades que en el momento de la grabación de este video aún conservo. Super Mario 64 es un juego que ha envejecido muy bien y cada día más y más usuarios se unen a jugar este bonito juego. Por fin, llegamos al final de este video. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció el video. Si ya has jugado Super Mario 64 o cualquier otra cosa, me encanta leerlos. Te recuerdo suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el contenido. Sígueme en todas mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Uf! 1 hora con 5 minutos. No puede ser.